Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Voy a suplicarles por favor que abran conmigo la palabra del Señor. Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17 y su verso número 8. Quiero suplicarles unos momentos de respeto y de atención a la palabra. Haga como si realmente estuviera en el servicio. Yo sé que en la casa cuesta un poco más guardar la atención, pero sé que podemos presentar este sacrificio completo al Señor. Vamos a hacerlo con toda reverencia. Primer libro de Reyes, capítulo 17 y su verso número 8. Por favor, abra su Biblia, que sus hijos vean que usted abre la Biblia. Siéntese con ellos, sujételos y disfrutemos la palabra. Dice a la letra, para la gloria de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí la mujer viuda estaba ahí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Después harás para ti y para tu hijo. Diga conmigo el verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Bueno, mis queridos y apreciados hermanos, cuando yo leo esta porción de la palabra, realmente me estremezco en el espíritu por las condiciones que estaba pasando el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero especialmente por los menos afortunados, por los más pobres y por los desposeídos. Resulta ser que Israel se había apartado tanto de Dios a través de la idolatría y a través de un feminismo exorbitante que vemos en este caso de la Biblia, donde la que gobernaba era una mujer. Era la mujer la que gobernaba al rey Acab y él no podía tomar decisiones apropiadas y el pueblo se había extraviado completamente y se había apartado de Dios. Así que el Espíritu de Jehová vino sobre Elías. Elías tuvo que confrontar al rey y le dijo: ¿sabes qué, Acab? De hoy en adelante no va a llover, ni va a haber rocío, ni va a haber neblina, a no ser por mi palabra. O sea, no la palabra de Elías. Era la palabra de Dios a través de Elías. Ponga usted mucha atención a esto. Cuando Elías confronta a Acab, la sequía comienza. No hay lluvias y por ende no va a haber cosecha, no va a haber fruto, no va a haber hierba, no va a haber nada. No va a tener el ganado que comer y el país se vino a pique. La economía se hizo pedazos. Causa, motivo: darle la espalda al Dios de Israel e ir en dioses ajenos y obedecer lo que decía la señora en vez de que gobernase el rey de Israel. ¿No le parece muy parecido a lo que estamos viendo, pero no a nivel Israel, sino a nivel mundial? ¿No le parece muy paradójico? Un sinónimo muy comparable de que hemos tenido extraordinario libertinaje,
feminismo, libertinalismo. Nos hemos apartado, ¿no? Es más, antes las grandes universidades, las primeras universidades salieron de centros religiosos. Pero hoy las universidades son reducto de escuelas extremistas, donde han tomado a Dios como un enemigo, han sacado a Dios de todos los manuales de texto. Hoy básicamente ser creyente es una vergüenza, es un sinónimo de ignorancia. O sea, para los intelectuales, ser creyente es una limitación, es una venda en el cerebro. Han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios de las universidades y, ojo, están sacando a Dios de las mismas iglesias. Están poniendo un Cristo sintético, un Cristo fabricado, un Cristo que está pero no está, que está pero no manda, que está pero no gobierna. O sea, dice, bueno, la Biblia dice así, pero la tradición dice así. La Biblia dice esto, pero en realidad no es esto lo que quiere decir, sino que dijo esto, pero en realidad quiere decir esto. Por ejemplo, si la Biblia dice luz, bueno, aquí dice la Biblia luz, pero en realidad lo que quiere decir es oscuridad. Y la gente se va creyendo el cuento por la falacia, por todo lo que se está moviendo. Y le quedó entonces una alternativa a Dios utilizando a Elías: no va a llover, y no llovió. Y hubo que ejecutarse una confrontación de poderes directamente entre el diablo y Cristo, entre los dioses hechos de madera y el Dios de Elías en el Monte Carmelo. ¿No le suena a usted que en este momento estamos realmente en un instante muy parecido en el que no solamente Israel, sino que el mundo entero se paró? De una vez, se paró. ¿Quién iba a pensar que un pequeño virus, milimétricamente más pequeño que un mosco, haya parado todo? Sí, señor. ¡Todo! Y es un flagelo que le pega a chinos, rusos, franceses, italianos, angloamericanos, africanos, latinos, rojos, verdes, amarillos, a todos. Se paró todo. Y le dice Dios, bueno, vete al arroyo, yo te voy a sustentar, toma agua del arroyo. Qué bueno que en esos tiempos el agua era natural y no estaba infectada. Y yo voy a mandar ahí los cuervos que te sustenten. Y Elías, encantado de la vida, orando, cantando, aleluya, bajo la sombra de los árboles, pasando un buen tiempo de retraso. Igual que usted en su casa en estos momentos. Bebiendo agua del arroyo, agua fresquita, nada que embotellada, que sude el plástico, no, tranquilo. Tranquilo el hombre bebiendo agua fresca. Y los cuervos le llevaban pan y carne. ¿Qué le llevaban? Pan y carne. La fruta él se la encontraba en el bosque. O sea, el hombre estaba a todo dar. Pero dentro del mismo decreto, aunque Dios le había dado el arroyo y había mandado a los cuervos que le sustentasen, el mismo Elías empieza a padecer las circunstancias de esa confrontación. ¿Sabe por qué? Porque al no llover, pues obviamente la tierra te fue secando y el arroyo se secó. Hasta el mismo Elías, hasta la misma iglesia, resulta que no tenía agua. Así que le dice Dios, bueno, ya van a parar los cuervos de traerte comida, ya no te van a traer carne y ya no te van a traer pan. ¿Ya se preguntó usted de dónde traían los cuervos el pan y la carne? Nótese que en otras latitudes estaba lloviendo, el problema era con Israel. Yo no sé si traían la carne asada de los restaurantes de Egipto. Yo no sé dónde traían el pan, pero el pan venía hecho y fresco. Y la carne venía, y no le iban a traer carne cruda para que no, le traían buena comida. Dios es poderoso. Yo no sé de dónde le va a traer a usted pan y carne, pero yo sé que usted sí va a comer. Definitivo. Aunque usted no me lo crea, usted va a comer. No sé cómo va a ser, pero va a comer.
va a pagar el alquiler de la casa, la renta. Va a salir adelante. ¿Cómo? Yo no sé, pero va a estar. ¿De dónde traía el pan y la carne? Sepa Dios. Pero la carne llegaba. Y yo estoy seguro que el Dios de Elías es mi Dios. Y es su Dios. Es nuestro Dios. Y ese no falla. Se secó el arroyo. O sea, la cosa se puso un poquito más grave, ¿no? Como cuando nos dicen a nosotros, estas 2 semanas van a ser la cúspide de la curva y tenga mucho cuidado. Claro, se agravó el asunto. Y ante la gravedad de la situación le dice, vete a Sarepta de Sidón, un lugar un poco más apartado hacia el sur. Vete a Sarepta de Sidón. Y ahí yo he preparado el corazón de una viuda. ¿What? ¿No sería que dijo una rica? Una esposa de un magnate para que te sustente. No. Yo he mandado a la reina del austro que venga y que te sustente. No. Una viuda. Usted sabe que ser viuda en los tiempos de Israel era un sinónimo de pobreza. Muchas viudas tenían que vender a sus hijos o sus mismos cuerpos para poder comer. Una viuda no podía labrar ni tenía la misma fuerza para trabajar. De hecho, en el Antiguo Testamento habían 7 tipos de diezmos. Y un diezmo exclusivo, no el diezmo de Jehová ni de la casa de Jehová, no se confunda. Un diezmo exclusivo de la vendimia era para los pobres, las viudas y los extranjeros. No confunda el diezmo para el sostenimiento de la casa de Dios con el diezmo para las viudas. Son 2 cosas completamente diferentes. Antes se pagaban 7 diezmos y no eran voluntarios, eran obligatorios. Ahora no son obligatorios, son voluntarios. O sea, ser viuda era sinónimo de pobreza y sinónimo de miseria. Y Dios no mandó a Elías a la casa de Donald Trump. No mandó a Elías a la casa de Vladimir Putin. No mandó a Elías a la casa del rey de España o de Inglaterra. Lo mandó a la casa de la viuda. ¿Por qué? Obviamente esos magnates ya están bendecidos, ya tienen lo que quieren. Pero Dios siempre usa a la gente pobre y la gente humilde porque la quiere bendecir. Y cuando llega, le dice que le traiga un vaso de agua. Esta mujer ya tiene el corazón preparado, ¿no es cierto? Porque llega el profeta y le dice, tráeme un vaso de agua. No hay problema, ahorita voy. Cuando ella va a traer el agua, le dice, pero ¿sabes qué? También tengo hambre. O sea que desde tiempos antiguos, los predicadores no somos muy buenos para predicar, pero somos buenos para comer, ¿no es cierto? Tráeme también un bocado de pan en tu mano. Ahí fue donde la cosa se puso. Primero, posiblemente la mujer se puso contenta porque no era usual que un siervo del calibre del profeta Elías visitara a una viuda. Ella se puso a celebrar. Le pide un vaso de agua, pues al menos agua costaba, pero todavía tenía. Pero ahora ese hombre alto, grande, fuerte y barbudo está pidiendo comida. La cosa aquí cambia completamente. Muchas veces uno no tiene. Y cuando uno no tiene es tentado a dar o ve la necesidad que alguien por ahí se accidentó, que alguien se murió y uno lo poco que tenía guardado tiene que sacarlo. Pues. Porque ve la necesidad. Y esa mujer dice, no, ahí sí ya te pasaste. Mira, no tengo más harina, no tengo más aceite, que te quede clarito. Solo tenía un poquitito de harina en la artesa. Ahorita vine a agarrar 2 leños, ni crees que muchos leños tampoco. 2 leños. Me iba a meter a la cocina para cocinarlo, comerlo y dejarnos morir. Palabras textuales de la viuda. Dejarnos morir. Yo no sé si usted ha escuchado gente así, pero hay gente que tiene tanto miedo en este momento que ni le ha llegado y ya se está muriendo. No para sentir que le pica por aquí
COVID-19. Que le pica por aquí, 19. Que siente algo por aquí, 19. Ya todo 19. ¿Y cómo voy a hacer para pagar la hipoteca? ¿Y qué voy a hacer con el negocio? Y se afanan. Y cuidado, se pueden morir del susto y no pasa nada. Precisamente por eso. Porque Dios ya sabía lo que la viuda iba a necesitar. Dios mandó a Elías a la casa de la viuda, pero el problema era saltar en fe, creer en fe, recibir a Elías por la fe. Eso cuesta. Sí, señor, pero mira, tú ya eres grande y peludo ya estás viejo, puedes aguantar hambre. Pero oye, yo soy viuda y mi hijo está pequeño. ¿Cómo se te ocurre? Eso hubiera dicho yo, eso hubiera dicho usted. Pero ¿cómo? Si en este momento lo que se trata es de abarcar lo poco que se tiene. Hay gente que salió a comprar papel de baño como que se iba a acabar el mundo. Como que si todo el tiempo usaba papel de baño, si vivió 30, 40 años sin usar papel de baño. Y ahora estaba angustiado porque no había papel de baño. Y se acabó por eso, por la acaparación. Comida había. Lo que pasa es que nosotros no, ¿qué tal si no hay? Y nos llevamos el arroz por 25 libras y el frijol por 25 libras. Y no encontramos una vaca, sino también nos la llevábamos. Y entonces la otra pobre gente que no compró, pues se desabasteció. Pero ¿qué pasa? Después ya no van a comprar porque se tienen que terminar lo que se llevaron. O sea, de todas maneras, comida había. Y en ese momento, que la viuda manifiesta su realidad, su triste realidad. No tengo y me voy a morir. La palabra de Dios llega y no recrimina a la viuda y no le dice, ¿sabes qué? Eres una mujer falta de fe y no crees en Dios y eres una hija del diablo. Como escuchamos ahora los predicadores modernos, que entre más agresivos, mejores hombres de Dios son. Imagínese usted lo agarra a un santulón de este tiempo, le dice, mira mujer, cara de perro, orejas de chancho. ¿Qué le diría, no? Te vas a morir, pero eres una incrédula, eres una hija del diablo, eres un engendro de Satanás. Saber qué trapiada le hubiese pegado uno de estos santulones del siglo XX. Pero como Elías no era un maltratador ni un acusador, sino un siervo del Señor, le dice, no temas, mujer. Tú estás viendo tu realidad, pero yo te traigo una verdad. Tú estás viendo tu limitación, pero yo te traigo una bendición. No te preocupes. Haz como tú dijiste. Tú ibas a hacer el pan, ¿cierto? Lo ibas a cocer debajo del rescoldo, ¿sí? Sí, señor. Bueno, hazlo así como dijiste. Pero tráeme a mí primero. Wow. ¿Por qué no? Yo hubiera pensado, mira, haz como dijiste, come tú, que eres mujer, y que coma tu hijo, y si te sobra me traes algo. Eso hubiera hecho yo, humanamente. Pero Dios hizo conforme a Elías. Elías hizo conforme a Dios. Elías era la representación de Dios. Así que le dijo, sí, haz como dijiste. No temas, pero tráeme a mí primero. Porque nosotros estamos acostumbrados a que si nos queda tiempo vamos a la iglesia. Si nos queda tiempo ofrendamos. Si nos queda dinero ofrendamos. Si nos sobra diezmamos. Pero si nos hace falta, primero la renta, primero el alquiler, primero la gasolina, primero la aseguranza. Y a Dios que se espere. Y Dios no quiere nuestra sobra. Cuando hay mucho trabajo, quisiera ir a la iglesia, pero Dios sabe que tengo que trabajar. Y ahora pues, muchos tenemos ganas de trabajar, ¿verdad? Yo creo que el único que le sobra trabajo en este tiempo es a mí, que se me multiplicó el trabajo gracias a este ingrato virus. Ahora es cuando más trabajo tenemos los pastores. Pero mire usted, volviendo al punto, tráeme a mí primero. Yo me imagino que esta fue una prueba de fuego para la viuda y hubiera sido para cualquiera de nosotros. ¿Cómo que le voy a traer yo primero si ya le dije que tengo un poquito? Y si se lo llevo a él, ¿qué vamos a comer nosotros? Pero esa mujer, aún en su primera exposición directa delante del siervo de Dios, ella recibe la palabra de Dios y ella cree al Dios de Elías y va y lo hace.
quizás trajo la mejor parte para él y se conformó con casi nada para ella y para su hijo. Y como hacían las madres, le daban todo al hijo. Y cuando uno preguntaba, mamá, ¿ya comió? Sí, yo ya comí. Mentira, no habían comido. Querían que sus hijos comieran. Tal vez esta mujer dijo, le voy a traer al predicador y voy a apartar un poquito para mi hijo. Y yo, pues no importa. Pero ¿cuál fue la sorpresa de esa mujer al oír la voz de Dios a través de Elías diciéndole, porque la harina no escaseará y ni el aceite menguará hasta que Dios haga llover sobre Israel? O sea, mira, esa vasija de aceite va a ser una fábrica. Esa artesa de la masa va a ser un molino. Va a empezar a salir y a salir y a salir y a salir. Y nosotros, tú y yo y el niño, vamos a comer y a comer y a comer y a comer hasta que Dios haga llover. Yo no sé cómo estaba usted en esta crisis. Hay gente muy diligente que prepara su comida en el verano para comer en el invierno. Yo sé que muchos de ustedes fueron diligentes y guardaron sus centavitos y hicieron por ahí sus nudos y toda la situación, y ahorita estamos aquí esperando que pase la tormenta, dice usted. Pero muchos otros éramos como la viuda. Semilla que entraba y semilla que se partía y que se comía. Al día, al día, al día, al día. Y Dios llega a la casa del que está al día, no del que tiene guardado, sino del que está al día. Pero a esa viuda que estaba al día, y que es más, posiblemente hasta debía, a esa viuda, Dios le lleva esa bendición. A esa viuda, Dios le dice, dame a mí primero, porque yo te voy a bendecir. Y yo no sé cómo va a hacerlo el Señor. Pero usted que me está escuchando, no por una casualidad, sino porque usted tenía una tremenda presión sobre su vida, posiblemente hasta un dolor de cabeza, porque usted no sabía o no sabe cómo va a hacer para continuar si es que no tienen un ingreso. A todos los que viven en Estados Unidos le va a venir un alivio económico, los que tienen documentos, pero ¿qué de los que no tenemos documentos? Yo creo que si en este momento Dios envía a Elías, la envía a la casa de un inmigrante, aquel que realmente lo necesita, y que le dice, dame a mí primero. Dame tu corazón, dame tus pensamientos, dame tus sentimientos, dame tu tiempo, dame lo que puedas darme, porque yo quiero bendecir tu artesa. O sea, tradúzcase tu refrigeradora, porque yo voy a bendecir tu cartera, tu chequera. No te va a hacer falta nada. No vas a entender cómo, pero con lo poquito que tienes vas a cruzar del otro lado. Porque yo voy a vivir contigo en estos días. En ese tiempo, cuando esta viuda, permítame creer que era no solamente viuda, sino la más pobre de todas las pobres, de las viudas que estaban en Israel. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a Elías a vivir ahí, porque Elías era la representación literal de Dios. Y Dios va a ir a vivir a tu casa. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tu necesidad. Y Dios sabe lo que está pasando. Y Dios sabe lo que estás viviendo. Tú que me estás escuchando en Latinoamérica y que dices, ¿y qué va a pasar si esto no lo abren rápido? Y mi negocio, y voy a perder mi casa, y voy a perder mi carro, y voy a perder mi familia. ¿Y qué pasa si me enfermo? No te preocupes. No te vas a enfermar. Y no te preocupes, nada te va a hacer falta, nada te va a faltar, porque tú tienes el Dios de Elías. Dios no cambia. Dios, el Dios de Elías, es el mismo Dios de estos días. Y un gran predicador decía, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Jacob? ¿Dónde está el Dios de Moisés? Y de repente oyó una voz que le dijo, ¿y dónde está el Elías de Dios? ¿Dónde está el Moisés de Dios? ¿Dónde está el Jacob de Dios? Dios anda buscando verdaderos siervos. Que en este momento de dificultad, que estamos viendo la muerte bien de cerca,
aprendamos a poner a Dios en primer lugar, de verdad, en primer lugar. Y no le estoy predicando este mensaje para pedirles dinero. Dinero es lo que menos importa. Es más, si usted y yo nos morimos, ¿para qué queremos dinero? Hay cosas más importantes que darle a Dios. Por supuesto que el dinero hace las cosas más fáciles. Pero a veces podemos dar dinero y no damos el corazón. No damos la intención, no damos la voluntad. No damos la obediencia, no damos la humillación. Mire, usted no lo va a creer, pero en este momento de consternación mundial todavía hay gente que está peleando. Todavía hay gente que está juzgando. Todavía hay gente que está criticando. Todavía hay gente con resentimientos. Estamos viendo la huesuda de cerca y no cambiamos, hombre. Démosle a Dios lo primero. Porque Dios quiere estar con nosotros. ¿De qué manera? No sé. ¿Qué hizo Dios? ¿De dónde sacó el pan y la carne para Elías? ¿De dónde lo traían los cuervos? Porque los cuervos, no, que yo sepa, no cocinan, ni son panaderos. Pero traían siempre. Y óigame, un cuervo, ¿qué come el cuervo? Carne. ¿Y por qué no se comía la carne en el camino? Como que usted mande un huevo frito con un perro. Pero ese es el Dios de nosotros. ¿De dónde salía el aceite? ¿De dónde salía la harina? Para los que saben cómo se hace la harina, hay que sembrar el trigo, hay que cortarlo, hay que cernirlo, hay que trillarlo, hay que molerlo, hay que cocinar y hacer el pan. Ya venía la harina y ahí salía la harina. Y ahí salía el aceite. Hasta el día que Dios hizo llover. Y yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Lo único que tú lo tienes que creer, lo tienes que recibir, lo tienes que confesar ahora, no mañana, ahora. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, no me interesa. No entiendo el método científico de Dios, pero de esa artesa seguía saliendo harina y de esa vasija seguía saliendo aceite. Tus dólares, tus lempiras, tus quetzales, tus pesos, tus córdobas, tus colones se van a seguir estirando. Y el alimento va a estar aumentando y aumentando y aumentando. Y de alguna manera va a ir supliendo todo, pero tú vas a salir de esta porque tú tienes al Dios de Elías. Dime, ¿tú tienes el Dios de Elías o tienes otro Dios? Porque, perdóname, pero si tienes otro Dios que no es el Dios de Elías, tú estás en la calle. Perdóname, yo no juzgo tu religión. Pero si tu Dios no es el Dios del cielo y de la tierra, estás más perdido que un piojo en peluca. Estás más perdido que un pato en el desierto. Porque para tener esa seguridad y esa convicción y recibir esa bendición, se necesita tener al Dios de Elías. El creador del cielo y de la tierra. Aquel que se le puede llegar solamente en el nombre que es sobre todo nombre. Aquel que se le llega solamente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Todo ese tiempo, la viuda fue sustentada, alimentada. Y Dios, literalmente, en la representación de Elías, fue a vivir con ellos, los pobres, los afligidos, los menesterosos, pero creyentes. Porque hay dos desgracias juntas. Ser pobre e incrédulo. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Porque todavía el rico que es rebelde y que es incrédulo no puede decir que es por su riqueza. Al menos tiene de qué creerse. Pero un pobre y creído usted, ahí sí estamos mal. Pero esa viuda, pobre, pero creyente. Pobre, pero con fe a la palabra. Nosotros tenemos el Dios de Elías. Yo no sé cómo Dios va a suplir. No entiendo el fenómeno, no entiendo el proceso, pero Dios va a suplir. Y entre más difícil la veas, más se va a glorificar. Un milagro es
la manifestación sobrenatural de un propósito, cuando las normativas naturales no lo pueden conceder. Ese es un milagro. Un milagro no es el tránsito ordinario de un acontecimiento. Un milagro es el suceso sobrenatural, extraordinario. Un milagro es acariciar lo imposible y hacerlo tangible en el nombre del Señor. Y este es el tiempo de los milagros. Los milagros no han pasado. En estos días gente se levantará de la tumba. En estos días. Sí, Señor. Muertos se levantarán para testificar el poder de Dios. En estos días. Dios suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Solamente tenemos que confiar y tenemos que creer. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que aumenta mi fe. Aumenta nuestra fe para ver cómo se abre el mar y nosotros podamos cruzar. Muchas gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Oh Dios de Elías, es el Dios de estos días. Oh Señor, en aquel tiempo, por su idolatría, Israel fue atribulado y confrontado. Hoy el mundo está siendo confrontado y atribulado. Pero tu Hijo sigue siendo glorificado. Tu nombre sigue siendo predicado. Y tu Espíritu Santo se sigue manifestando. Todos mis hermanos de palabra ungida veremos tu gloria. Todos mis hermanos de otras congregaciones y pastores y siervos y siervas que obedecen tu palabra y que tiemblan a tu palabra y que siguen las instrucciones bíblicas y terrenales de autoridades que han sido puestas por la palabra de Dios. Vamos a ver tu gracia, vamos a ver tu gloria. Hoy yo siento tu presencia, Señor. Confirma tu palabra sobre aquel que está llorando, que está sufriendo, que no sabe qué hacer. El Dios de Elías, el Dios de Elías es el mismo de hoy. Dios no cambia, no cambia, no cambia, no cambia. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Créalo, créalo, recíbalo. Dios sigue siendo Dios. Y cuando Él crea que es conveniente, esta peste se disipará. Y el mundo entenderá que hay una voluntad sobre toda voluntad, que hay un poder sobre todo poder, y que en este momento difícil se ha dado a conocer. Padre, te alabo y te bendigo, Señor, por el consejo de tu palabra. Y te ruego que se haga rema de tal manera que mis oyentes y mis hermanos lindos de palabra ungida la puedan atender, entender, practicar y disfrutar. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Ungida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida. Tu vida cambiará.